sin título. Porque estudiamos Relaciones Internacionales, estamos en nuestro sexto, séptimo semestre y somos besties, entonces Podcast. Sale podcast, porque ¿qué hace un desocupado? Hace un podcast. y queremos algo en el semestre. Bueno, nuestra conversación de hoy se va a centrar en el conflicto de Myanmar y vamos a hablar de unos temas cada una sobre posibles soluciones, teorías y formas de manejar los conflictos. ¿Hicieron su tarea? No. O sea, ya, a la que sal. El que sabe no duda de sus conocimientos. Ok. So, ¿qué cachan de Myanmar o qué? ¿Sí les dieron en las clases? ¿Dónde? Bueno, Myanmar, antes conocido como Birmania, es un país que ha tenido tensiones étnicas, culturales, políticas por muchas décadas, pero siento que lo que cabe recalcar y de lo que vamos a hablar hoy es de lo que ha pasado desde el golpe militar del 2021. Ok. Sí, o sea, creo que como cualquier otro conflicto existen muchas perspectivas que se deben analizar y nosotros lo que vamos a hacer ahorita mismo es como ciertas perspectivas analizadas y también nuestra opinión. Pero creo que es importante también destacar que estamos aprendiendo, estamos estudiando, no somos como una fuente de información primaria y si quieren saber más, Googleenlo. La info está en el internet, sí. Por favor. Yo realmente como que el día de hoy, porque yo soy la loquita de la ayuda humanitaria, entonces yo sí me voy a centrar por completo en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y de qué forma es que se ha estado midiendo el conflicto de Myanmar, tomando en cuenta que es un conflicto que lleva muchos años. Y creo que por ahí les voy a lanzar una preguntilla, como para ver en qué momento de esto lo respondemos. Como ustedes creen que un conflicto es más fácil de medir cuando lleva muy poco tiempo o cuando lleva mucho tiempo. ¿a qué te refieres con medir? ¿Cómo mides? ¿Cómo mides? Literalmente, ¿cómo mides el conflicto? ¿Cuáles son las características que a ti te ayudan a saber que un conflicto que un conflicto es conflicto y que esa zona se encuentra en, valga la redundancia, conflicto? Ya. Hola, otra vez. No, lo que yo voy a decir, ya que estamos haciendo un abre bocas. Yo voy a hablar sobre negociación, diplomacia, que también muchas veces no es analizado o piensan que no es importante, o mucha gente que no cree en las organizaciones internacionales dicen no sirven para nada. Pero en este caso también han habido muchas circunstancias en donde se puede ver que diferentes estados y también diferentes organizaciones internacionales han tenido como esfuerzos vastos para que de alguna u otra forma se tomen decisiones, negociaciones y todo esto a través de la diplomacia. ¿Y usted? Yo voy a hablar un poco sobre la reconstrucción post-conflicto, un análisis de las acciones y medidas que han sido tomadas hasta la actualidad y vamos un poco a proponer soluciones desde nuestro pensamiento y alternativas para la reconstrucción. Ok, ¿quién empieza? La Dome que hizo la tarea del contexto de Myanmar. Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito del contexto de Myanmar. Vamos a hablar de los impactos del golpe del 2021. Esto desencadenó una serie de protestas masivas, las cuales fueron altamente reprimidas por el gobierno con violencia, lo que ha resultado en miles de muertes y arrestos. También el gobierno de unidad nacional, el NUG, en oposición al régimen militar, se formó un gobierno paralelo compuesto por líderes democráticos y representantes de las minorías étnicas. Este conflicto armado tiene varias organizaciones étnicas armadas como la EAO que han intensificado sus luchas contra el Tatmadaw, mientras surgen nuevas fuerzas de defensa populares como el PDF que ha llevado al país a una guerra civil no oficial. Bueno, eso como un poco de contexto. De ahí vamos a hablar sobre la crisis humanitaria. Ha existido un desplazamiento interno de millones de personas y enfrentan condiciones de vida muy precarias. También la economía del país está en ruinas, las sanciones internacionales y la inestabilidad han devastado la economía, lo que ha aumentado la pobreza y la hambruna.
Y con respecto a los derechos humanos, la represión del ejército ha incluido ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Ahora, entrándonos un poco en reconciliación, en retos de reconstrucción post-conflicto, vamos a hablar sobre la reconciliación étnica, que esto resuelve décadas de resentimiento entre los Bamar y las minorías que es esencial para la paz. También las reformas institucionales son necesarias, desmantelar la política y establecer un gobierno inclusivo y legítimo que respete los derechos de todos los grupos es clave. Y también tenemos que tomar en cuenta el rol internacional de la comunidad, que se debe equilibrar la presión del régimen militar con el apoyo hacia las fuerzas democráticas sin exacerbar el conflicto y sin causar más daños de los que ya se han causado. Yo creo que como sumando un poco como a lo que está diciendo Dome, con todo el tema de la crisis humanitaria, creo que podríamos hablar como un poco de los indicadores clave que se han estado haciendo para medir justamente este conflicto, o sea, como informes de organismos como Médicos Sin Fronteras, New Humanitarian, incluso como de UNICEF. Creo que, no sé por qué cuando yo estaba buscando como que sentí que los indicadores son como mucho indicadores como full base de cualquier conflicto, o sea, hablamos como violencia y represión, desplazamiento forzoso, condiciones de vida y apátrida y el reclutamiento forzoso también. Entonces creo que lo importante al momento de intentar medir justamente un conflicto o de crear como un indicador es el analizar qué es lo que vas a analizar justamente dentro de este indicador. Por ejemplo, cuando hablamos como de violencia y represión, a nosotros se nos puede venir un montón de cosas en la cabeza, pero si por ejemplo tenemos un contexto como el de Myanmar, un conflicto que es netamente, no netamente, pero mayoritariamente étnico, que se va transformando, que va evolucionando con el pasar del tiempo, entonces es importante determinar qué es la violencia y qué es la represión dentro del conflicto de Myanmar. Entonces muchos de estos informes hablan como de, específicamente incluyen ataques físicos, destrucción de viviendas y violaciones a los derechos humanos. Además, también como violencia y represión se toma dentro de este indicador toda la intensificación de la violencia que ha existido a partir del 2017, que ha forzado a miles a huir a otros países, principalmente como a Bangladesh. Entonces creo que aquí sería como chévere como saber para ustedes, por ejemplo, dentro de un conflicto, cómo ustedes medirían la violencia y la represión. Damn. Siento que es muy, muy difícil. O sea, justo ahorita pensando, dije, como evidentemente nosotros conocemos el caso de Myanmar, y sabemos dónde está Myanmar, pero yo cacho que la mayoría de gente no ubica que existe un conflicto en Myanmar. Entonces, por más índices que tú puedas como analizar, creo que también juega mucho un balance y desbalance de poder en cuanto a cuáles son las preferencias de los hegemones para que como que visibilicen unas luchas más que otras. O sea, no es lo mismo ahorita como este bombardeo informático de conflictos de, por ejemplo, Ucrania y Rusia, o inclusive las Coreas, que tienen como estas intervenciones medias extrañas entre ellos. Pero creo que sobre estos países en donde, o sea, prácticamente hay estados que simplemente no les importa, y a partir de esas decisiones como que toda la información se oculta o deja de ocultarse, pues. Entonces creo que sí es importante, pero ya creo que me estoy adelantando con la parte de balance de poder. ¿Tú? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. Definitivamente la comunidad internacional tiene sus prioridades. Lo vimos en Ruanda, lo estamos viendo en Myanmar. De ahí, con respecto a tu pregunta sobre cómo se mide la violencia y la represión, yo creo que es un tema que varía con conflicto, ya que cada conflicto tiene aspectos y se exacerba de distintas formas. En Myanmar yo creo que podríamos empezar por las mujeres y por las niñeces, medir la calidad de vida de las mismas, las condiciones de vida, como el acceso a la educación. Todo esto nos hace comprender cómo los núcleos de las poblaciones funcionan, y esto es lo primero que cambia cuando hay un conflicto, como la calidad de vida, la economía, la salud, el empleo. Entonces, claro, mediante estos índices es súper importante analizar y ver como los distintos conflictos y qué aspectos salen a la luz y qué otros se esconden. Creo que como que me encantó lo que acaban de decir y creo que lo importante
se hizo, es como entender que aunque abrí diciendo que estos muchos eran como indicadores que me parecían como muy base para cualquier tipo de conflicto, es justamente lo que ustedes acaban de decir, es cómo estos indicadores se exacerban en los diferentes tipos de conflicto, y para mí principalmente ha sido como tocando otra vez como lo que dices del tema de las mujeres, es como la violencia cuando se vuelve generalizada y se naturaliza dentro del entorno en el que se está viviendo el conflicto, literalmente todos los indicadores que tú vayas a generar a través de van a estar manchados y permeados por la violencia, siempre, porque ya forma parte de la realidad de las personas. Justamente como regresando al tema de las mujeres, entonces hablamos como, no, siento para mí personalmente, como yo, Alondra, siento que no puedes medir un conflicto sin tomar en cuenta el género incluso como el rango etario, que es las niñeces, porque solo son como grupos que se vuelven completamente vulnerables. No digo que los hombres no, pero es el entender que todos se vuelven vulnerables de distintas formas, y esta violencia generalizada afecta a todos de distintas formas también. Entonces, por ejemplo, el entender que en un conflicto como cultural como el de Myanmar, las mujeres se ven mucho más expuestas, sus cuerpos se ven mucho más expuestos, y es, por ejemplo, el cómo hay tan pocos índices que intentan medir cómo la violencia generalizada afecta directamente al cuerpo de las mujeres, o cómo se usa el cuerpo de las mujeres como arma de guerra. Hice mi tarea. Y yo sé cositas. Sabe cosas. Yo, ¿Quieres añadir algo más? no, me gusta escucharles, pero tengo que agregar algo más. Bueno, ahora podemos hablar entonces de las acciones y las soluciones que se han tomado y se han implementado. Uno de estos son los esfuerzos locales. La comunidad, especialmente en esta región del país, es lo poco que le queda a estos estados para sostenerse. Y en el plano local, algunas comunidades han tratado de establecer mecanismos de reconciliación a través de mediadores comunitarios. Esto, sin embargo, se han visto obstaculizados por la falta del apoyo estatal. El Estado no está presente, el temor a las represalias. De ahí, a nivel internacional, organizaciones como la ONU y Human Rights Watch han promovido sanciones contra los líderes militares y han llamado a un diálogo inclusivo. Sin embargo, no se pueden tomar acciones más allá de estas, porque sería una violación a la soberanía estatal. Claro, el debate que aprendimos en primer semestre sobre la soberanía, pero, o sea, creo que te das cuenta de que es súper problemático, porque tú dirías, como la gente que no estudia relaciones internacionales o no estudia ciencias políticas, no entiende por qué literalmente Estados Unidos no se mete en Myanmar. Como que he tenido conversaciones con mis tíos y me dicen como que es muy sencillo, y yo, no es muy sencillo. De hecho, carísimo. Ajá. De hecho, no. Entonces justo yo iba a hablar sobre la parte de también como la participación activa de las organizaciones internacionales, y también voy a hacer una crítica porque creo que sí es importante. O sea, siento que todas las OIs se construyeron y se crearon en un momento específico de la historia que era muy distinto ahora. O sea, ahora es mucho más complejo, es mucho más distintos los contextos contemporáneos. La globalización. Es real. Existe el fantasma de la globalización. Existe. Ya, pero sin embargo, yo estoy un poco en contra de desmeritar como el trabajo que hacen estos organismos. O sea, si bien es cierto, existen muchos, no sé cómo decirlo, tal vez como juego de poderes, porque, tipo, el Consejo de Seguridad no se pone de acuerdo porque China y Rusia no quieren que haya una intervención en Myanmar, pero Estados Unidos dice como que sí, los derechos existen y los niños sufren y tal. O sea, los niños sufren. O sea, siento que es muy, muy, muy complicado, y creo que el primer paso, me voy a poner súper soft, pero creo que el primer paso para llevar a ver, creo que lo más importante ahorita no es una solución super hard, pero es conocer estos casos, conocer que existen, que existe violencia en el mundo, aquí en Latinoamérica, al otro lado del charco, y a partir de eso como aprender. Segundo, criticar a las OIs, porque hacen un buen trabajo, sí, no desmeritar su trabajo, sí, pero también buscar alternativas que respondan a las situaciones contemporáneas.
creo que es un debate súper grande esto del desbalance de poder en el Consejo de Seguridad, o inclusive cómo las organizaciones internacionales se blindan, diría que se blindan un poco con esta idea de no podemos agredir la soberanía de los estados. Y aquí hay un debate, ¿hasta qué punto la soberanía de un estado puede estar por encima de la vida de las un personas? estado fallido o un estado como muy problemático puede estar por encima de los niños? De los niños Y los cuerpos. y la, Y la humanidad. So, creo que en la parte de negociaciones de lo que leí, porque también hice mi tarea, les prometo les prometo que sí hice mi tarea. Creo que ha habido como muchos incentivos, muchas como actividades, y eso se puede ver en las resoluciones, que sí, no son vinculantes, pero como lo hemos visto en clases, como creo que el punto más importante de las OIs hasta cierto punto son el blameo y el shameo. O sea, sí. Blaming. Si no lo hacen las OIs, ¿quién más lo va a hacer? O sea, tal vez las ONGs, pero creo que las OIs tienen mayores espacios para que esto se presente. Más neutralidad. Porque si es que un estado hace naming, shaming and blaming, crisis diplomática. Claro, totalmente. Colapsan, le quitan el consulado. Y la otra, que es maravillosa y que la mayoría no sabe, y es mi argumento favorito cuando me dicen, eres una niña ONU, y yo digo, no lo soy, no me encanta, pero han hecho cosas, es que ONU no solo es el Consejo de Seguridad, existen muchísimas agencias importantes, y creo que ahorita se me viene a la mente y puede formar parte de este tema específico. ACNUR, have you heard about ACNUR? Hacen cosas maravillosas. La OMS. Entonces es eso, ver desde una perspectiva mucho más macro, que sí, es una institución politizada que tiene problemas gigantescos, pero no solo enfocarnos en eso. Las negociaciones han sido limitadas, pero han tratado de que haya esfuerzos grandes para que la gente se entere y para que los estados, y si no pueden los estados, ciertos grupos civiles actúen. Y amén. Y amén. Y así es como yo digo que la ONU sí sirve. Procede a botar el micro. Mic drop. O sea, yo siento que ustedes saben que yo tengo un tema como con el naming, blaming and shaming, porque solo es como, a mí me genera mucho conflicto, o sea, y es, o sea, siento que mi conflicto entra justamente desde cuando lo estudias, desde que estás de este lado en el que dices como, mierda, es que no hacen nada y la gente te está muriendo, maldita sea, y luego te dicen como, que es que luego tampoco es que se pueda hacer mucho que tú digas, entonces para mí sí ha sido como entrar en esta distopia brutal, así. Y luego como después de ver lo de los indicadores más, así, porque para mí principalmente, creo que retomando un poco lo que tú decías, es el tema como de cómo visibilizas el conflicto, de cómo hay conflictos que llevan tanto tiempo efectuándose en territorios que la gente no puede, que ni yo puedo ni nombrar, y es como, es la cantidad de gente que sufre literalmente todos los días, que vive en un contexto de violencia generalizada, que literalmente todas estas cosas que vemos que se miden, que la gente lejos de estos países se dedica a medir mientras la gente está sufriendo en los países, es como, siento que a veces sí hay que hacer más como con el tema de la visibilidad. Y justo como decías, como con el tema de la globalización, siento que, por ejemplo, un conflicto como de esta magnitud o de este calibre, o sea, que tiene tantas aristas entre sí, es como tan importante que se visibilice, que no solo sean las OI las que puedan señalar con el dedo y decir como, esto que están haciendo está mal, sino que la gente que conozca sobre el conflicto es como que, loco, hay un montón de gente muriéndose en Myanmar, es como, solo qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, porque siento que también le echamos mucho el bagaje a como estos círculos grandes, pero siento que como que dentro de todo esto hay que entender que los de abajo somos los que seguimos sosteniendo a los de arriba. Entonces como que si nosotros tampoco les damos la importancia a este tipo de conflictos, a este tipo de violencia que se sigue exacerbando en el mundo, es como que nada que ver. Y por ejemplo, y voy a hablar específicamente de uno de los indicadores con los que se mide este conflicto, que es el tema de los testimonios y las denuncias. Y algo como que a mí me descuadró como un poco es mucho este tema de que los informes de las víctimas y las denuncias realizadas por las organizaciones de derechos humanos se toman siempre como indicadores subjetivos.
sea, como indicadores poco confiables. Y digo, como dentro de un conflicto tan grande, en el que están pasando tantas cosas al mismo tiempo, ¿por qué el testimonio de una persona que te está diciendo que probablemente acaban de matar a 10 miembros de su familia, que una mujer que acaba de ser abusada ahorita antes de llegar a tu carpa, es como... Porque, y entiendo la parte de por qué es subjetivo, ¿no? Porque es como mucho de la vivencia de las personas, pero digo, es como los testimonios de las personas que están viviendo esto son la base del conflicto, son las personas que saben lo que está pasando, no son la gente que está atrás, lejos del conflicto, diciendo como, ah, mira, es que en esta porción de tierra mueren 10 de cada 20. Entonces sabemos que ese puede ser un indicador y decimos como que nuestro indicador de violencia va a ser medido por la cantidad de muertes en este territorio. Es como, ya, pero pregúntale a la gente a la que se le murieron esas 10 personas, ¿qué es lo que está pasando? No sé, basta, Tengo una preguntita. O sea, si bien es cierto el conflicto todavía se mantiene y sigue vivo y pasó hace muy poco, o sea, 2021 es hace nada, ¿sabes? Y la gente no habla de eso, que ya, bueno, creo que ya llegamos a un consenso de que la gente no habla de nada. Es como, ¿qué creen que podríamos hacer? Creo que es muy difícil que nosotros como civiles podamos hacer algo, pero ¿cuáles creen que sean las soluciones? Y creo que ahí entras tú, Mome, diciendo como la parte del peace building, o la reconstrucción, tipo, ¿cuáles son las alternativas y cómo podemos hacer que este territorio que ha sufrido muchísimas violencias de diferentes formas, de alguna u otra forma se reconstruya, o al menos, si no los territorios, tal vez las siguientes generaciones? Se doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Bueno, yo creo que primero tenemos que desglosar esto en dos partes. Primero, los retos actuales de la reconstrucción, que primero es la falta de legitimidad gubernamental del gobierno paralelo, el MUG. Estos no tienen reconocimiento internacional pleno, lo que dificulta la coordinación en esfuerzos de reconstrucción. O sea, si es que no reconocen tu gobierno, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes adquirir ayuda? De ahí también el impacto de las minorías étnicas. Esto es un reto gigante. Los grupos como los rohingyas siguen enfrentando discriminación sistemática y exclusión, lo que complica cualquier intento de reconciliación. Reintegración. También la crisis económica, como ya hablamos un poco antes, juega un rol súper importante. Si los estados no tienen, si los gobiernos no tienen dinero para financiar proyectos de reconstrucción, realmente no hay mucho más que hacer. Esta economía devastada, con sectores como la agricultura y la infraestructura que se han visto afectados, este país es altamente agricultor, han perdido como su forma de adquirir ingresos, de crecer, de... Sí. Sí. Bueno, ahora sí vamos a hablar de como unas propuestas o alternativas para reconstrucción. El primero es la construcción de un sistema inclusivo. Esto escuchamos mucho y sabemos que no siempre... ¿Cómo haces algo inclusivo en un país tan étnico, tan diverso, con tantas aristas, tantas intersecciones, con tantos grupos que tienen diferentes necesidades? Pero es crucial esto para garantizar un sistema político que dé voz a todas las comunidades étnicas y religiosas dentro del Estado. Esto podría incluir la implementación de una forma federal del gobierno que descentralice el poder, así cada como Estado federal puede manejar sus necesidades de distinta forma. Y hemos visto que los estados federales se manejan no concentran el poder en el gobierno central, por ende la toma de decisiones es más justa y es más equitativa. De ahí también tenemos la justicia transicional, que es un elemento esencial para restablecer mecanismos de justicia, como las comisiones de verdad. Esto hemos visto, también lo vimos en Ruanda. Y bueno, también hay como este debate sobre si realmente funcionan, sobre el impacto psicológico que es tener como
el grupo que te afectó, pedirte disculpas, que trabaje como ayudándote, que conviva contigo. Esto es un tema súper sensible, pero también podría ser una forma de abordar las atrocidades pasadas y fomentar la reconciliación. Otro es el apoyo internacional estructurado. Es un elemento y un enfoque que se necesita que se combine sanciones efectivas con incentivos para la democratización, y no incentivos de forma como neocolonizadora, sino como incluyendo al pueblo, haciendo consultas, garantizando que las personas tengan un activo rol dentro del proceso de democratización y que no sea impuesto. Y también el fomento de la sociedad civil. Hemos entendido a lo largo de todo este podcast que esto es súper importante. Si es que no incluyes a la población, a los afectados, a todas estas minorías étnicas, no estás reconstruyendo un país, estás imponiendo una forma de gobierno y no se solucionan los conflictos de esa forma. Hemos visto que en muchos países que han tenido conflictos de similar o mayor magnitud no han mejorado, no han cambiado su situación cuando se impone, cuando no se consulta y cuando no se incluye a la población. Yo quiero decir algo, o sea, de acuerdo, creo que todas estas alternativas sí son como mucho más como sistémicas y también como por ejemplo lo que tú dices, la reconstrucción del sistema, de cómo funciona el Estado, es decir, un Estado federal podría ser una opción. Yo más bien, o sea, creo que esta es una opinión muy popular, que digo, personal. Popular, mundial, internacional, porque es internacionalista, yo no. Y se sabe. No, es más como personal, es como... Y lo veo un poco como con el derecho internacional humanitario, que a mí me gusta muchísimo. Es como, existe esta concepción de que si es que tú no puedes evitar la guerra, al menos buscas los mecanismos legales para que la guerra no funcione de manera injusta o ilegítima, ¿sabes? O sea, es como full complicado y existen muchísimas como críticas acerca del derecho internacional humanitario, porque dicen como, o sea, ¿por qué habría leyes de guerra? O sea, primero no debería haber guerra, pero eso es muy utópico. Claro. Entonces, si es que sabemos que las guerras existen desde la hay época, que normarlas. desde la época de la pera, bro. Hay que normarlas y ver por las personas que no forman parte de la guerra, ver por los civiles, ver por los niños, ver por las mujeres, ver por todas las personas que tienen que ser protegidas. Creo que esto, yo creo que me salté de coles en ambos, pero se conecta ahorita, y es que, o sea, tal vez sea mucho más difícil y mucho más complejo y inclusive como mucho más largoplacista esto de generar todo un sistema mucho más y mejor estructurado en Myanmar. Creo que algo que se debe hacer o que se tendría que tomar en cuenta ahorita mismo es como pensar en los grupos que son mayormente afectados. Y creo que eso lo hace como estas como agencias. Digo, sí, yo creo que igual para llegar a un consenso de que, primero un consenso internacional de cuál sería la mejor opción, estamos cagados. Pero segundo, para que la gente de adentro de Myanmar lo acepte y no lo vea como una intervención, como una imposición más bien, también está cagadísimo. Entonces, creo que desde el ámbito internacional lo que podríamos hacer nosotros es el apoyo humanitario y un apoyo humanitario eficiente, un apoyo humanitario que verídicamente esté enfocado en ayudar, que muchas veces no pasa. Sí, concuerdo, pero también quisiera señalar los obstáculos reales sobre esto. Si los países vecinos como India o Pakistán apoyan al gobierno militar, va a ser difícil que esta ayuda humanitaria llegue. También tenemos, o sea, hay muchos factores que... Hay muchos factos. Pero sí, o sea, completamente de acuerdo contigo, Dome. Pero estás mal. No, o sea, Completamente de acuerdo con lo que dices, pero está mal. No sé.
Hermanas, me olvidé lo que les iba a decir. Estaba como. Yo también. Mi cabeza era como mi también mi tenía discurso un mientras ibas argumento hablando. Y yo, sí, gigante. esto le voy a decir, esto le voy a Y decir. me olvidé, me pasó esto le voy a decir. exactamente. Y yo, bueno, entonces tengo la razón. Ah, ya me acordé. Dinos. O sea, es que yo ya iba a cerrar así yo. O sea, siento que fue lo importante lo que acabas de decir yo. Se le prende el foco con lo que nos dijo el José Emilio en clase. Hola, José Emilio. Hola, José. Pausa publicitaria para saludar a nuestro mayor fan, José Emilio. Hola, José Emilio. Hola, José Emilio. Hola, José Emilio. Hola, José Emilio. Entonces, momento de abrir paréntesis para la cita. Es como nosotros realmente estamos aquí aprendiendo no a cómo se termina o a cómo resuelves un conflicto, sino justamente a cómo lo manejas. Manejas el conflicto. Entonces es como, justo siento que si ya lo vieron completo y si no se salieron a la mitad del podcast, pues Si no como le que- dio cringe. Literal, como mucho de lo que hemos estado diciendo aquí es está muy dirigido y direccionado a cómo este conflicto está siendo manejado y cómo puede seguir siendo manejado a futuro, entendiendo que un conflicto de esta magnitud, de esta índole, con todas las aristas que ya hemos visto a lo largo de este espacio, es muy complicado que se termine. Y si se termina, entre comillas, por lo general, o sea, siempre quedan cosas después. O sea, no necesariamente es como ya mañana de la mano firmamos la paz y todos somos amigos. No peleen. Ajá, Reconstrucción. exacto. O sea, es como... Y creo que eso quería traer a la mesa y ya, le paso la palabra a la embajadora ahora. Muchas gracias, embajadora. Ingeniera. Ingeniera. Bueno, algo que quería incluir también es que una forma de apoyar el conflicto y llevar a que algo suceda es que, aunque muy difícil, todos, no sé, creo que las tres en nuestras pasantías vimos lo difícil que es mover fondos internacionales para cooperación. Malazo. Pero apoyar al gobierno paralelo y dejar de apoyar al gobierno militar va a ser un gran paso. Si es que tal vez se empieza a financiar esta reconstrucción y se hace como un claro, se clarifica quién se está ayudando, no como, estamos ayudando al Estado, como estamos ayudando a que un gobierno se establezca democráticamente y pueda de ahí crecer y construirse. Eso. Uy, no quiero que se acabe. Hablemos de Myanmar por siempre. Por favor. Ya. Segundo, Myanmar parte 2. @CNN, @BBC, hablemos de Myanmar por siempre. No, yo lo que quiero decir, y creo que voy a sonar repetitiva, pero es lo importante de hablar estos temas, lo importante de analizar desde nuestra perspectiva y desde nuestro privilegio de estudiar relaciones internacionales, porque tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a entender de mejor manera por qué pasan cosas terribles en el mundo y por qué no necesariamente se pueden resolver de la noche a la mañana, pero cómo podemos traer alternativas. O sea, que la DOME haya hecho una lista de alternativas me parece brillante. O sea, muchas son muy complicadas, otras son como, a primera vista, tú dirías, te la compro. Pero es Mañana. es como todo eso. Y ya yo solo quiero agradecerles por todo, porque las quiero mucho. Gracias por compartir este espacio. Gracias por ser juntas las diplomáticas y título. Esperemos que sí tengamos título. Esperemos que después de este Después de capítulo esto, ojalá tengamos título. seamos las diplomáticas Con con título. Y si les gustó, no se olviden de darle like. ¿Qué más? Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones. y comentar. ¿Y qué más hace la gente podcaster? Compártanlo con sus amigos, familiares, vecinos. Háganos edits en TikTok. Y síganos en nuestras redes sociales, que solo tenemos Instagram. Estamos como diplomáticas sin título. Sí. Muchas gracias. Les quiero agradecer a las presentes, a los presentes, por atender y haber tenido esta conversación tan informática, tan amena. Eso. Y yo, la verdad, es que ya me ganaron los agradecimientos. Pero no, yo sí les quería agradecer, hermanas. Verídicamente este semestre ya se está acabando. Ha sido como súper Peor.
interesante ver cómo dentro de esta plática, no se dieron cuenta, pero como que hemos metido full cosas de todas las clases que llevamos en este semestre, o sea, como periódicamente aquí tatuadas. Entonces, no sé, creo que me parece súper chévere, creo que a pesar de que nos pusimos diplomáticas sin título, tengo la plena confianza de que de aquí en medio año o un año, para personas de la mesa, tengamos el título en la mano. Sabemos cositas, si es que No tú... diplomáticas internacionalistas, pero... Y si es que tú... Eso. Tú, el que me estás viendo, trabajas en alguna... Ay, se me cayó mi celu. Pero si tú estás trabajando en alguna OI, sabes que tenemos conocimientos y contrátanos. Por favor. Sería de gran ayuda. Mira, la Dome sabe cosas. Saben cositas, saben muchas cositas. Puede reconstruir Myanmar. De hecho, Reconstruyeme el conflicto. el segundo capítulo será reconstrúyeme el conflicto. Imagínense que no esté grabando.